Buenas noches, Roselyn. Por acá tengo a Alberto. Buenas noches. Carola Soto. Buenas noches. Por acá tengo Fresia. Buenas noches. Osvaldo. Buenas noches. Vilma. Buenas noches. Por acá tengo Carlos. Buenas noches. Perfecto. Esther Solís. Buenas noches. Carlos Richards. Richard, buenas noches. Por acá tengo Marco Pacheco, buenas noches. Jorge Vicencio, buenas noches, Jorge. Verónica, buenas noches. María, buenas noches. Marcela Barra, buenas noches, bienvenida. Emilia, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que ya van llegando. Álvaro Pérez, buenas noches. Alicia, buenas noches, bienvenida. Les recuerdo si alguno de ustedes se perdió la sesión de ayer, que fue la sesión número 1, les recuerdo que por supuesto que la van a encontrar grabada en su cuenta premium. Muy bien, vamos a ver dónde nos encontramos hoy día. Patricia, buenas noches, bienvenida. Muy bien. Ayer iniciamos un ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Ayer hablamos sobre el problema de los siniestros de tránsito. Hoy día vamos a hablar sobre los principios de la conducción, que es la sesión número 2. Este es uno de los capítulos que es uno de los capítulos más largos y que tiene más contenido. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día, en este caso, yo me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Es probable que no alcance a leer todo el capítulo completo, pero sí me voy a centrar en lo más importante. En este caso, usted también tiene que reforzar este capítulo en particular, ya que es un capítulo que tiene muchísima información y que tenemos que tener bastante claro. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que siempre utilizamos en Práctica Test. Realicen muchos test, muchos test, que ahí está la clave, por supuesto, para poder aprobar el teórico del examen de conducir. Vayan leyendo el libro de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día para no, por supuesto, llenarse de información. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, ese es el método que nosotros le recomendamos a todos nuestros alumnos para que puedan tener éxito, por supuesto, en su examen teórico. Perdón. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Vamos a ver. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los temas que, por supuesto, vamos a ver todos los días. Por mi parte, yo voy leyendo el temario y voy explicando. Ponemos leer temario, los principios de la conducción, y aquí está el tema que vamos a reforzar el día de hoy. Comencemos entonces. Los principios de la conducción que vamos a aprender en este capítulo, vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y también sobre los sistemas que lo componen. Iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces, y también vamos a tratar otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos con el primer elemento más importante del vehículo, que es el motor. El motor es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil, lo que quiere decir que si no funciona el motor, no funciona nada, ¿ok? Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o también con benzina. En algunos para el trabajo también funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y también en flotas comerciales. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM?
significa revoluciones por minuto, las cuales se indican por el tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. También, otra cosa tan importante del motor, ¿cuál es la función principal que cumple el motor? Esta es pregunta de examen. Fíjese que la función principal que cumple el motor es transformar la energía. ¿Qué energía? La energía química, en este caso que viene del combustible, se transforma en energía mecánica. Muy bien, esa es la función principal del motor. Aquí tenemos, por supuesto, algunos videos explicativos que están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan visualizar en cualquier momento. Nos vamos ahora, buenas noches, Mical. Nos vamos entonces ahora al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite, ¿cuál es la función? Es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Así, por supuesto, las partes móviles evitan desgastarse más de lo necesario. Cuando el nivel de aceite está bajo, se puede encender una luz a presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado y ahí hay que poner atención y tenemos que detener, por supuesto, el vehículo. Cuando en el tablero se enciende esta luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted puede sacar esta varilla y fíjese que en la punta de la varilla tiene la medida adecuada que el motor, o en este caso el nivel de aceite, debe tener. Por supuesto, debe estar a ese nivel, debe tener un color café claro, ya que si eso ya está en un color negro, podríamos decir que el aceite ya no se encuentra en buen estado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿Cuándo lo tengo que cambiar? Cuando me lo recomienda el fabricante. Cuando usted adquiere un vehículo, usted tiene que saber cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio. Si usted compra un vehículo usado, recuerde siempre hacer esa pregunta a la persona que se lo vendió. ¿Ok? Use aceites recomendados por el fabricante. Vámonos ahora al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes. Atención, el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico, es como el cerebro del vehículo, ¿ok? Es el encargado de producir la energía eléctrica y este entra en movimiento a través de una correa del motor, ¿ok? Toda la energía producida, en este caso por el alternador, ¿dónde se almacena? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador también se minimiza. Y en el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Muy bien, así que mucha atención. Aquí tenemos una imagen. Aquí, por supuesto, ustedes encuentran un video explicativo. Nos vamos ahora al sistema de combustible. El sistema de combustible, atención que esto es pregunta de examen, se compone de tres partes. Primero, el estanque de combustible, donde se recibe el combustible, ¿verdad? Los conductos y también por una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Fíjese que los autos más modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión para que el vehículo pueda funcionar correctamente. En los vehículos más antiguos, del año 90 hacia abajo, podríamos decir. Algunos funcionan con un carburador, ¿ok? Ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Muy bien, entonces tenemos dos mecanismos de acuerdo, por supuesto, a los años del vehículo. Muy bien, que es los motores de inyección y por otro lado, los más antiguos cuentan con un carburador. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores del combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Eso es un consejo que nos da el libro del conductor que ojalá tengamos siempre el estanque de combustible lleno, pero sabemos que muchas veces por temas económicos, sobre todo como está la benzina hoy día,
es un poco difícil, ¿verdad? Pero lo que no es recomendable es andar con el mínimo. Por último, tenerlo de medio hacia arriba. Si usted anda con el mínimo de combustible o comienza a utilizar la reserva de combustible, fíjese que eso sí es peligroso, ya que esa reserva de combustible generalmente tiene partículas nocivas que pueden dañar el motor finalmente. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, más pura es la benzina, en este caso. Perfecto. Buenas noches, Edwards. Cuando cargue gasolina, siempre recuerde detener el motor. No respirar los vapores emanados por la gasolina. No hable por celular. Evite utilizar el celular. Y no debe fumar mientras se carga combustible. Muy bien, perfecto. Buenas noches, Débora. Buenas noches, Miguel. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. En este caso, cuando nos encontramos, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos. Muy bien. El sistema de refrigeración. Vamos a ver. Buenas noches, Moira. El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor o mantener un equilibrio en la temperatura, también podríamos decir, ¿ok? Para enfriar el motor se utiliza un líquido refrigerante, pero no cualquier líquido, ¿ok? Es un líquido que es agua destilada ¿con qué? Con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. Siempre se nos dice, evite usar agua de la llave. ¿Ok? La verdad es que el agua de la llave son aguas duras que de alguna forma provocan, en este caso, que el vehículo se descomponga. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido este sistema de refrigeración. Puede haber poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado la temperatura, usted debe detenerse y, por supuesto, reparar la falla. Como se dice, un vehículo que está con una alta temperatura, inmediatamente hay que detenerlo, ya que los efectos que puede tener esta alta temperatura, por supuesto que pueden dañar varias piezas del vehículo. Aparte que también es bastante peligroso, ¿verdad? Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos al sistema de escape. Buenas noches, José Elías. Joaquín, ¿cómo se puede saber si el motor está a alta temperatura o no en lo normal? Fíjate que todos en el tablero, Joaquín, en el tablero ya aparece, por supuesto, un termómetro en este caso. Un termómetro en este caso que te va indicando la temperatura del vehículo. Si en algún caso, generalmente, por ejemplo, cuando estamos en un atochamiento vehicular, en un taco, generalmente el vehículo comienza a subir la temperatura. Si el vehículo ya pasa de medio hacia arriba, hay que poner atención. Muy bien. Sistema de escape. El indicador, sí, José Elías, justamente, este termómetro. Buenas noches, profesora. Consulta. Cuando no se paga con aplicación, ¿se debe usar el celular? Ah, cuando no se paga con aplicación, ¿no es peligroso? Mira, si lo permiten, no debe serlo. Se dice que el uso del celular cuando uno está cargando combustible, ¿por qué no se debe usar principalmente? Porque el celular en este caso emite un tipo de ondas, ¿ok? Que en este caso podrían provocar una chispa que pueda provocar un posible incendio. Esa es como la explicación, ¿ok? Pero en este caso, si permiten usar el celular en ese caso, no, la verdad es que no creo que sea peligroso, no lo veo, pero en el fondo hay que evitarlo, ¿ok? Hay que evitarlo en este caso según lo que recomienda el libro del conductor, ¿ok? El sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Intoxicación, dolor de cabeza, vómitos son los primeros síntomas. Atención con esto que es pregunta de examen. Una persona que se intoxica con estos gases, los primeros síntomas que va a tener es dolor de cabeza y vómitos. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también el medio ambiente.
En el examen, esto es pregunta de examen, ¿ok? En el examen te pueden poner miles de síntomas más. Te pueden poner, eh, no sé, te pueden poner desmayos, convulsiones, etcétera. Pero fíjate que los síntomas primarios de intoxicación son dolor de cabeza y vómitos. No lo olvides. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al embrague. El embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía. Es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Atención con esto. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo, el pedal del embrague durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Atención, que el embrague tiene por función presionarlo para poder pasar las marchas y también efectivamente para frenar. No es necesario presionar el pedal del embrague en todo momento de la conducción. Y aquí tenemos, por supuesto, la imagen que corresponde a esto. Fíjese acá. Cuando usted pisa el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al momento de desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Al separarse estos discos, puedes pasar, o es posible pasar las marchas o pasar los cambios, ¿ok? Cuando tú sueltas el pedal del embrague, realizas la acción de embragar. En este caso se acopla todo el sistema ya con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambio. Muy bien, entonces desembragar es pisar el pedal. Embragar es soltar el pedal. Muy bien, vámonos ahora a la caja de cambios. José Elías dice, no es necesario mantener presionado todo el tiempo el embrague, solo es para los cambios. Exactamente, José. Totalmente. Fíjate que si uno conduce con bueno, el libro del conductor lo menciona, si uno conduce todo el rato con el pedal del embrague presionado, puedes perder el control sobre el vehículo, ¿ok? La caja de cambios. La función de la caja de cambios, atención con esto que es pregunta de examen, es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de suspensión y amortiguación. Estos dos sistemas se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Miren acá. Aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa. ¿Ya? Vamos a explicar lo que es. La seguridad activa también puede aparecer como seguridad primaria, ¿ok? Y la seguridad pasiva puede aparecer como seguridad secundaria. Muy bien. ¿A qué se refiere cada una? La seguridad activa se refiere a todos los mecanismos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura. Por ejemplo, los neumáticos, todo el momento de la conducción, si yo estoy con los neumáticos en buen estado, me van a proteger de un posible siniestro. Los frenos, efectivamente, los frenos, súper importante, parte de la seguridad activa porque todo el rato me están protegiendo. Segundo, podemos los amortiguadores. Fíjense que el sistema de amortiguación en este caso permite o tiene por función absorber la energía al momento de pasar por las irregularidades de las calles. Por ejemplo, cuando tú vas conduciendo y pasaste por un hoyo que nunca viste. Cuando pasaste por ese hoyo, ¿qué pasó? El vehículo se puso inestable, ¿verdad? Que el vehículo saltó, los pasajeros saltaron y todo se movió en el vehículo, pero te permitió volver a controlar el vehículo. ¿Cómo se permite eso? A través de los sistemas de amortiguación. Perfecto, entonces el sistema de amortiguación me protege frente a ciertas circunstancias.
¿ok? Y en realidad me protege frente a todo este momento de las irregularidades de las calles. Entonces, la seguridad activa tiene que ver con todo eso, con todos los elementos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura. Y los elementos de seguridad pasiva o secundaria, también llamados, son todos aquellos elementos que actúan en caso de un siniestro o de una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. ¿Ok? Todo aquello me protege en el momento de algún tipo de emergencia y a eso se le llama seguridad pasiva o seguridad secundaria. Muy bien. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de tener amortiguadores en malas condiciones? Primero, el automóvil no va a poseer estabilidad, especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Cuando hablamos del sistema ABS, estamos hablando de los frenos antibloqueo, ¿ok? Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, ya que si no están los amortiguadores en buenas condiciones, como imagínate una caja, una lata llena de clavos, ¿ok? Sonaría así, la verdad es que la verdad es que esto provocaría grandes problemas. Menor confort en la conducción, ya que puede provocar la fatiga del conductor. ¿Qué es esto? En este caso, los amortiguadores también, si están en malas condiciones, también van a sonar bastante, ¿ok? Lo que provocan, en este caso, fatiga del conductor. Muy bien. Servofreno, José Elías, vamos a llegar, cuando lleguemos a los frenos te explico, ¿ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos a los frenos. Justo ahora te voy a explicar. Profesora, parachoques, ¿es activo o pasivo? Ay, ya, mira, en algunos debería ser un elemento de seguridad, los parachoques y la carrocería del vehículo debería ser un elemento de seguridad activa, ya que todo el momento me protege en la conducción. Todo en todo momento me va protegiendo, ¿ok? Y la carrocería también. Incluso hay una pregunta que la vamos a ver después que tiene que ver con la carrocería. ¿Ok? Los frenos. ¿Para qué nos sirven los frenos? Primeramente para evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. En los test aparece como pasivo. Gracias, Tamara. Sí, el parachoques aparece como elemento de seguridad pasiva. La carrocería aparece como elemento de seguridad activa. Esa era la diferencia. Muchas gracias, Tamara, por recordármelo. Muy bien. Los frenos reducen la velocidad del vehículo y también lo detienen, como ya dijimos. El uso es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, que son los frenos antibloqueo. Les recuerdo que no todos los vehículos tienen sistema ABS, que es el sistema antibloqueo. Generalmente el vehículo dice en el tablero si tiene o no tiene ABS. Una frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. En este caso, si su vehículo cuenta con ABS, podría frenar en un momento de emergencia, permitiendo controlar el vehículo en todo momento. Si el vehículo no tiene ABS, va a provocar que el vehículo comience a patinar y las ruedas se bloqueen. ¿Ok? Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno que ya conocemos, que es el freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras.
Este servofreno funciona solo con el motor en marcha, por tal motivo hay que tener cuidado cuando el vehículo no está en funcionamiento, por ejemplo, al ser remolcado. ¿Qué es el servofreno? El servofreno es un mecanismo del vehículo que permite que el freno sea hidráulico y uno pueda controlar el freno de una manera flexible y de una manera dócil. Si no existiera el mecanismo del servofreno, el servofreno sería duro y tendríamos que presionarlo fuertemente para poder frenar. ¿Ok? Por lo tanto, el servofreno me permite presionar el pedal de una manera dócil y elástica para poder frenar de una manera adecuada. Eso es el mecanismo del servofreno. Buenas noches, María. Siempre es importante que siempre controlemos el nivel de líquido de frenos, que continuamente está en base a las indicaciones del fabricante. Es un líquido que no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico y esto último podría causar un siniestro. Generalmente está frente a un recipiente, usted lo puede ver, lo puede ir observando y por supuesto tiene un nivel que no debería bajar. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga, o sea, que yo no tenga que extender mi pierna hasta el final para poder frenar, que de alguna forma me quede en una posición bastante cómoda. También tenemos que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. En este caso, si usted presiona el pedal, no debería descender. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido o controlar que el pedal no se sienta rígido y deberíamos mantener el pedal de freno de una manera elástica. También que las luces de freno funcionen correctamente y que el freno de mano también funcione correctamente. Los frenos tenemos que controlar que actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe también hacia un costado. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Por aquí está. Los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos, por lo tanto, tienen que estar en buenas condiciones. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. ¿Cuáles son las funciones de los neumáticos? Atención con esto que es pregunta de examen. La función de los neumáticos es el frenado, el agarre y la direccionalidad. Tenemos que cumplir o tenemos que cuidar que los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tal dibujo es muy baja, 1,6, la fricción con el pavimento mojado aumenta el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Por lo tanto, siempre revise habitualmente los neumáticos y compruebe con sus detectores de desgaste que la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Existe una pregunta de examen que habla justamente del neumático seguro. Cuando hablamos del neumático seguro, siempre vamos a hablar de aquel neumático que tiene una profundidad en sus surcos de 3 milímetros, no de 1,6. El neumático seguro siempre tiene profundidad mínima de los surcos de 3 milímetros. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros y obviamente estos son parte de la seguridad activa del vehículo. Muy bien. Vámonos ahora a las luces. Atención. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Atención con esto que es pregunta de examen. Miren acá. La función de las luces tienen doble propósito. El primero es lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es muy reducida. Esa es la primera. Y la segunda, lograr ser visto por los otros automovilistas. Esa es la segunda, para advertirles de diversas situaciones y también de las maniobras que vamos a realizar. ¿Cuáles son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos ahora? Vamos a ver, miren acá. Luces delanteras deben tener
Dos focos que proyectan luces altas y bajas y estas pueden ser de color blanco o color amarillo. Dos luces intermitentes que deben ser de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que también son de color naranjo. Neblineros que muchas veces pueden ser opcionales. En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Estas son las luces y los colores de las luces que por normativa deben tener todos los vehículos. Los vehículos no pueden tener luces color morado, violeta, verde, etc. Estos son los colores por normativa legal. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos ahora a los espejos. Los espejos nos permiten a los conductores ver el tráfico que circula detrás de él, también a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Miren acá. Tenemos entonces, se nos dice que los espejos laterales muchas veces son convexos, lo que no nos permite ver claramente la distancia. Para eso tenemos que apoyarnos en el espejo retrovisor. El espejo retrovisor también nos va a indicar claramente cuál es la distancia correcta que puede venir otro vehículo. En este caso también se nos habla del punto ciego. El punto ciego, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando usted va conduciendo y usted mira por los espejos porque se va a cambiar de pista, se va a cambiar de vía, en este caso usted mira por los espejos, no viene nadie, comienza a señalizar súper bien y comienza a ejecutar la maniobra. En ese momento que comienzas a ejecutar la maniobra, tú sientes que un vehículo te toca la bocina porque está al lado tuyo y tú miras hacia el lado y te das cuenta que había un vehículo que nunca viste. Bueno, a esa situación se le llama punto ciego, ¿ok? En este caso, tenemos que tener mucho cuidado y siempre se nos recomienda que cuando vamos a ejecutar una maniobra, por ejemplo, cambiarnos de pista y todo eso, además de mirar por los espejos, tenemos que girar rápidamente la cabeza y volver para asegurarnos que no haya nadie. ¿Ok? Pero tiene que ser una cosa de milisegundos. Muy bien, aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Llegamos al siguiente tema de este capítulo que habla sobre la energía y las leyes físicas. Vamos a hablar sobre la energía del movimiento, también llamada fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir, por ejemplo, verificar con anticipación el estado del camino. Podríamos verlo también a través de las condiciones climáticas, ¿verdad? Estar atento a cualquier sorpresa mientras se conduce. Muy bien, sobre todo si no conocemos el camino donde vamos a ir. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere a la salida de la curva. Y atención, la fuerza centrífuga, ¿a qué se refiere? En una curva, tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. No sé si ustedes lo hicieron en algún momento, pero cuando uno era pequeño y se tiraba por una pendiente en bicicleta, ¿se acuerdan cuando uno se bajaba en una pendiente en bicicleta y uno intentaba frenar o intentaba doblar? Uno generalmente se caía, ya que la velocidad que uno podía alcanzar en ese momento era tanta que uno intentaba girar o doblar o, claro, intentaba frenar o girar o doblar y generalmente la misma bicicleta perdía estabilidad y tú te terminabas cayendo. Esto es algo similar. La fuerza centrífuga en este caso depende de dos cosas. Depende
de la velocidad con que tú vengas y de lo cerrada que sea la curva. Mientras más velocidad y más cerrada sea la curva, es más probable que esta misma fuerza te saque del camino. Muy bien, a eso se refiere. Perfecto. A ver. Joaquín, ¿las hojas caídas interfieren en los neumáticos? No, más que en los neumáticos, Joaquín, interfieren en la fricción del neumático con el pavimento. En ese caso, ¿por qué? Porque generalmente las hojas caídas pueden hacer que el pavimento se vuelva más resbaladizo para, en este caso, el neumático del vehículo. Muy bien. Eh, Candilado, a ver, profesora, los espejos retrovisores del interior del vehículo tienen un sistema para evitar ser encandilado por el auto trasero. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Es el dispositivo que se baja el espejo retrovisor? Sí, es un dispositivo, claramente. Justamente, José, mira, no tengo conocimiento si tiene un nombre en específico, pero efectivamente, cuando tú vas conduciendo y ves que el auto que viene atrás tuyo, mira, esto pasa mucho, ¿ah? Hay vehículos que no respetan el tema de las luces altas y las luces bajas, o conductores, no vehículos, conductores. Muchas veces el que puede venir atrás tuyo viene con las luces altas y es sumamente molesto para uno porque te refleja todo en el espejo retrovisor. Y hay un sistema donde tú bajas el espejo para que esto no te escandile y no te moleste. ¿Ok? Efectivamente los vehículos traen ese mecanismo. ¿Ok? Pero la verdad es que si alguien sabe si tiene algún nombre, por supuesto se agradece. Muy bien, se agradece que lo pueda mencionar, pero desconozco si tiene un nombre, la verdad. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a hablar ahora de la distancia de detención. La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. Vamos a ver, si usted se fija en esta imagen, podemos ver que la distancia de reacción es aquella que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Por ejemplo, yo voy conduciendo y veo que más adelante viene un cruce y hay semáforos. Y veo que justamente el semáforo está a punto de cambiar a luz roja. Por lo tanto, yo me comienzo, desde el momento que veo el semáforo, ese es el estímulo, ¿ok? A eso se le llama estímulo. Yo veo el semáforo y desde el momento que yo comienzo a poner el pie en el freno, que puede ser un segundo, a eso se le llama distancia de reacción. Es cuánto me demoro en reaccionar frente a este estímulo. ¿Ok? Luego, la distancia de frenado, ¿qué es? Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. En este caso, desde el momento que yo puse el pie en el freno y el vehículo se detiene por completo, a eso se le llama distancia de frenado. Ahora, ¿de qué depende cada una de ellas? Fíjese, la distancia de reacción depende a veces de la edad. Se dice que las personas más mayores pierden reacción, ¿ok? Fatiga y somnolencia, consumo de alcohol y drogas. Claramente, el cuerpo no se encuentra en un estado propicio para reaccionar de buena manera. Algunos medicamentos, lo mismo. Temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco, GPS, etcétera. Todo aquello que me distraiga, por supuesto que afecta mi capacidad de reaccionar. Y la distancia de frenado, ¿de qué depende muchas veces? Depende de la velocidad a lo que se circula. Fíjese que no es lo mismo frenar si usted va a 50 kilómetros por hora, si va a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? La masa del vehículo, la carga y su colocación. En este caso, ¿de qué depende en este caso? Por supuesto, la masa del peso del vehículo. Fíjese lo que le cuesta frenar a un camión, por ejemplo. El estado del vehículo. Claramente, si un vehículo no se encuentra en buenas condiciones, por supuesto que le va a costar más frenar. Las condiciones de la vía. Frenar, por ejemplo, en un pavimento seco no es lo mismo que frenar en un pavimento con hielo.
¿ok? Por ejemplo, se dice que frenar en un pavimento con hielo puede ser hasta 10 veces mayor que frenar en un pavimento seco, ¿ok? Y las condiciones meteorológicas. También se dice que en este caso frenar con un pavimento mojado no es lo mismo que frenar en un pavimento seco o con lluvia. En el caso pavimento mojado estamos hablando de la conducción con lluvia. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Vamos a ver un ejemplo. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría presentar este ejercicio en el examen. Muy bien. Fíjese, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Fíjese, abajo dice distancia de reacción y justamente ve, acá dice se multiplica por 3. Por acá dice distancia de frenado se multiplica por 5. Muy bien. Ahora, ¿de dónde aparece este 3 y este 5? Este 3 y este 5 no son distancia, no es tiempo, no es nada de eso. Esto es solamente una fórmula estandarizada y aproximada. Fíjese que es una fórmula que no es exacta, ¿ok? Por lo tanto, esta fórmula nos va a ayudar a descubrir de cómo sacar esta distancia de detención. Y es una fórmula que es una de las formas más fáciles de poder hacerlo. Muy bien, entonces, la distancia de reacción se dice que se multiplica por 3. Entonces, el problema es que el vehículo va a 60 kilómetros por hora. Yo tomo el número 60. En este caso, como es un número entero, yo le voy a sacar el cero y voy a trabajar solamente con el número 6. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Muy bien. Si le dice a usted que el vehículo va a 52 kilómetros por hora, usted podría aproximarlo a 50 y hacer el ejercicio con el número 50. Muy bien. Por lo tanto, tomo el 60, le saco el cero, multiplico 6 por 3, la distancia de reacción, y me da 18. Hago lo mismo con la distancia de frenado. Tomo el 60, le saco el cero, ahora lo multiplico por 5 y me da 6 por 5, 30. Luego, sumo 18 más 30, me da 48 metros aproximadamente. Por lo tanto, el resultado son la distancia de detención en este problema en particular es de 48 metros aproximadamente. Ahora, ojo con el aproximadamente, porque es probable que el resultado no aparezca en las alternativas. Por ejemplo, si a mí me dio 48 y las alternativas que tengo son 50, 110 y 75. Fíjese que ninguno de los tres alternativas dice 48. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar aquel resultado que más se aproxime al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, si la letra A decía 50, tengo que, por supuesto, marcar la letra A, ya que es lo más cercano al número 48. Muy bien, así se calcula este ejercicio. Muy bien, perfecto, exactamente, aproximarlo a 50. Bien, Vilma. Continuemos entonces. Aquí estábamos. Perfecto. Volvemos a la lectura. Aquí, por supuesto, en nuestra página ustedes van a encontrar algunos ejercicios. Aquí tenemos un video de apoyo del profesor Jaime, otro video de apoyo. Muy bien. Vámonos a los elementos de seguridad pasiva, último contenido de este capítulo. Dice así, ¿qué son los elementos de seguridad pasiva? Son todos los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, que pueden ser los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, el airbag y el apoyacabezas. Vamos a ver cada uno. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad
de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros. Atención con esto que es pregunta de examen. Son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en siniestros de tránsito, además de proporcionar mejor control y contribuyen también a reducir el cansancio. ¿Por qué? Porque te mantienen en una postura erguida. ¿Ok? Eh, el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma va a cumplir su función en un 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es la banda torácica que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, podemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, atención con esto. Cuando usted sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad porque ya cumplieron con su función. ¿Bien? Vámonos ahora al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales e ingreso de vidrio a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora y si no lleva el cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Muy bien. Atención, ojo, eso es pregunta de examen. El airbag solamente va a ser eficaz con cinturón de seguridad. El airbag disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde lo siguiente. Nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Cuando veamos el tema de el sistema de retención infantil, siempre se nos dice que no tenemos que instalar este sistema en el asiento delantero, salvo que el vehículo sea de cabina simple, o sea, donde va el conductor y un pasajero al lado. En ese caso se podría instalar, pero para eso usted tiene que desactivar el airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revisa el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, que son frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y finalmente llegamos a los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación, la posición puede ser regulada a cada conductor o pasajero y se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Estamos hablando cuando se ubican acá en el cuello, ¿ok? La altura del apoyacabezas siempre debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos. La distancia respecto a la cabeza, la distancia entre las cabezas y apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros, ¿ok? Entre el apoyo que usted tiene nunca debe ser mayor a 4 centímetros. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y otro video explicativo. Y finalmente, aquí tenemos la normativa legal.
Recuerden que no es necesario leer la normativa legal, pero es importante que usted sepa, por supuesto, cuáles son las leyes que rigen este capítulo. Y finalmente tenemos un video de apoyo acá del profesor Moisés que les va a enseñar y reforzar todo lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Si a usted se le olvidó algo, quiere reforzar el capítulo, créanme que este video les va a ayudar muchísimo. Muy bien, y por supuesto eh, el test de la unidad finalmente. Perfecto. Vamos a hacer entonces un, vamos a ver algunas preguntas. ¿Les parece? Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. La primera señal de intoxicación por el óxido de carbono es A, vómito y dolor de cabeza. B, mareos y vómitos. C, fuerte dolor de cabeza. Marque su respuesta. Para nada. Y está recuperado. Muy bien. Súper bien. Excelente. Muy bien. Vómito y dolor de cabeza y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo. Perfecto. Súper bien. Se dieron cuenta que este no es exacto, ¿ah? No aparece la alternativa con el número exacto. Muy bien. ¿Cuánto daba en realidad? ¿Cuánto es el cálculo real? 56. Eso es. Excelente. Claramente. 56. Por lo tanto, como no aparece el número 56 en la alternativa, tenemos que marcar aquella alternativa que más se aproxime al número que sacamos, que en este caso es la letra B. Muy bien. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de qué. A, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B, indirectamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. C, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Excelente, muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario o también llamado seguridad pasiva? A, la dirección. B, el cinturón de seguridad. C, el sistema de suspensión. Perfecto, estoy mirando sus respuestas. Muy bien. Excelente. Letra B, cinturón de seguridad. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Última pregunta de hoy. ¿Cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? A, generar energía. B, transformar energía. C, conducir energía.
Muy bien. La mayoría me puso la letra B y es transformar la energía y eso es correcto. Muy bien, excelente. Recuerde que se transforma de energía química, se transforma a energía mecánica. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Justo estamos terminando en la hora de clases. Quiero contarles que mañana, ¿qué nos toca mañana? Mañana nos toca estudiar el tema de convivencia vial. Fíjense que es un capítulo bien cortito, ¿ya? Es bien corto y fácil de comprender. Así que por último, mañana vamos a tener una clase un poquito más relajada, con menos información. Así que les recuerdo, tal como lo dije al principio, este tema en particular, que son los principios de la conducción, es un tema que merece más estudio, es un tema que merece ser releído de nuevo, merece hacer muchos test de este tema en particular, que es uno de los temas más complejos del libro del conductor. Muy bien, ok, me despido. Que mañana tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Por supuesto, estudiando el tema de convivencia vial, que es lo que nos corresponde mañana. ¿Ok? Que estén súper, súper bien y nos vemos mañana a las 21 horas. Chao, chao. Que tengan excelente día. Chao, chao. Buenas noches, descansen.